Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor los bendiga grandemente. Prosiguiendo con los devocionales que son de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy me ha tocado compartir Hechos 14, ¿no? Como hemos estado viendo, Pablo ha estado viajando, ¿no? Y bueno, ellos siguieron viajando y llegaron a una ciudad, a un territorio llamado Iconio, ¿no? Entonces, podemos ver y darnos cuenta que Pablo estaba viajando a diferentes lugares a fortalecer las iglesias. Y no solamente a eso, sino a predicar el evangelio de Cristo, ¿no? Bueno, y cuando llegaron a esta ciudad, dice, ahí encontraron junto a la sinagoga de los judíos. Y ahí, dice, ahí en ese lugar, junto a la sinagoga de los judíos, y hablaron, dice, de tal manera que una gran multitud de personas creyeron, dice, ¿no? Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban llevando la palabra del Señor, ¿no? Ellos viajaban haciendo eso y fortaleciendo aún a las personas que recibían la palabra. Entonces, Pablo y Bernabé predicaban, dice, la misma cosa, ¿no? La misma cosa predicaban, es decir, la misma palabra, estaban en un mismo sentir, Pablo y Bernabé, porque ahí se predicaban la salvación de Jesús. Eso es lo que ellos predicaban, ¿no? Y también, perdón, no solo eso, sino la salvación en Jesús y el de apropiarnos, perdón, el de apropiarnos de ella y creer en la salvación, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, Pablo hacía las cosas según el Espíritu Santo lo guiaba, según el Espíritu Santo le mostraba. Por eso él muchas cosas las hacía guiado por el Espíritu Santo. Entonces acá podemos darnos cuenta que en ocasiones, dice, sentía quedarse en un lugar, ¿no? En una región, en un lugar, él sentía quedarse por un tiempo prolongado y en otras oportunidades no lo hacía así, pero en esta oportunidad, dice, él se queda, dice, un tiempo prolongado para fortalecer a las iglesias, a la iglesia donde estaban ellos predicando, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender? Que tenemos que imitar a Pablo, porque en su palabra del Señor, o sea, en Pablo también nos dice, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar, predicar, hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras propias emociones o no por nuestro sentir o por lo que nosotros queremos hacer. No, hermanos. Por eso yo les digo en esta mañana, tenemos que tener un tiempo de oración. Tenemos que leer la palabra y no leerla, sino escudriñarla, porque al escudriñarla, ahí recibimos la palabra de Dios. Ahí también somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros vamos a hablar de repente a una persona que hemos conocido, a alguien que de repente está necesitada de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener un tiempo de oración antes de hablar con esa persona y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dice que Pablo y las personas que le acompañaban, porque no solamente él viajó con Bernabé, sino dice que ellos trabajaban dando todas las fuerzas evangelísticas, rindiendo, dando frutos. Ellos predicaban, evangelizaban, ¿no? Para poder ver el fruto de esa palabra que había sido lanzada sobre la gente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, leer, escudriñar la palabra para darnos cuenta, ¿no? Para ver cómo hacía
estos hombres de Dios para poder darlo a conocer a Jesús, a Dios mismo. Ahora, pero en toda esta situación, hermanos, y lo podemos leer en la palabra, también hubieron muchos enemigos, muchos que se opusieron a la palabra del Señor. Pero también dentro de esto hubieron muchas personas que se convirtieron al Señor. Pero a pesar, hermanos, de esa oposición, dice, se quedaron en esta ciudad hasta que fuera absolutamente necesario, porque los cristianos de Icono necesitaban, dice, todo el conocimiento básico que pudieran, dice, que para que pudieran ellos ser fortalecidos en la palabra. ¿No? Y como había tanta oposición, pues ellos también decidieron quedarse ahí para fortalecer, para enseñarles, ¿no? Todo lo que decía la palabra, ¿no? Entonces, eso nos corresponde también a nosotros. Si nosotros vemos personas que desean recibir del Señor, que desean y creen en esa predicación que viene del mismo Señor, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyarles, tenemos que ayudarles, guiarles, ¿no? Estar pendiente de ellos, ¿no? Pendiente de ellos. Pero hay muchas personas que no están, no muestran eso, ¿no? Entonces, eso también ocurre en la palabra si nosotros leemos, ¿no? Dice que de un pueblo los botaban, los arrojaban, no los querían, dice, y ellos sacudían sus sandalias y proseguían su camino, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con muchas personas que no quieren saber nada, pero para eso, una vez más les repito, el Espíritu Santo nos muestra esos corazones que sí son corregibles, que son corazones que en ese momento pueden ser de piedra o pueden ser duros, pero que más adelante ese corazón se va a volver de carne. Eso nos dirige el Espíritu Santo y también nos muestra a las personas que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una relación muy íntima con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, que el Espíritu Santo nos muestra las cosas. Nos va a mostrar por medio de esa relación que tú tengas con el Espíritu Santo, muchas cosas se te van a ser reveladas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que nosotros entender lo básico que es esto, tener intimidad, tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ahora también, ¿qué confirmaba el mensaje que ellos daban? Eran, ¿saben qué, hermanos? Las obras milagrosas que se realizaban por medio de estos varones. Eso confirmaba su predicación, eso confirmaba lo que ellos estaban recibiendo de parte de Dios, la gente, el pueblo, ¿no? Estas multitudes que nos habla la Biblia, ¿no? ¿Y por qué ellos hacían esos milagros? ¿Por qué se producían esos milagros? ¿Por qué Dios usaba la vida de estos varones? ¿Saben por qué, hermanos? Por lo mismo, porque ellos tenían una íntima relación con el Señor. Ellos recibían del Espíritu Santo el poder para hacer esos milagros que nosotros cuando estamos leyendo la palabra podemos darnos cuenta. Entonces, no podemos dejar de orar, de tener intimidad con el Señor, de leer la palabra, de poder sentir esa presencia poderosa que llena tu vida, que es el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que sucedía con estos varones. Ahora, el Evangelio era llamado el mensaje de gracia. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé predicaban la gracia de la salvación, lo gratuito que Dios traía a sus vidas para que ellos tengan una nueva vida y la salvación que debe ser lo principal en nuestras vidas. Eso es lo que ellos predicaban y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a las calles, a las familias, a los amigos. Ya, entonces eso es lo que
lo que ahora nosotros estamos aprendiendo, porque estamos viendo la vida de prácticamente de Pablo y de muchos hombres del Señor, que lo que hacían era evangelizar, llevar la palabra, dar a conocer a Jesucristo. Amén, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición lo que el Señor tenía en esta mañana y que, bueno, una vez más le pido al Señor que los cielos sean abiertos para cada uno de ustedes. Gracias, hermanos.